¿Qué tal? Mi nombre es José Leonardo Reyes Tinoco, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera Ingeniería Industrial, modalidad semipresencial. En esta materia de control estadístico de la calidad a cargo del profesor Juan Morales Ibarra, estamos realizando la actividad número 1, que en este caso es una exposición en la cual explicaremos el funcionamiento de las gráficas de control por atributos. A través de esta presentación veremos algunos problemas que resolveremos a través del programa Minitab para que quede un poco más claro lo que se quiere realizar a través de esta exposición. Vamos a comenzar con la gráfica P. ¿Qué es una gráfica P? La gráfica P es la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear los siguientes: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicleta que se desinflan y la proporción de logotipos impresos que se manchan. A través de esta gráfica P se puede obtener este tipo de resultados para monitorearlos. En este caso, pues los defectos. La gráfica es una aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se puede evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. Tenemos otra gráfica, la gráfica NP. También grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. En este caso, no grafica la proporción, sino las unidades. La gráfica P de Line es otro tipo de gráfica. La gráfica P de Line es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Line puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Es por ello que se utiliza la gráfica P de Line en esta situación. Los cálculos para la gráfica P de Line incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Line es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. En este caso, cuando el valor de sigma z es de 1. A continuación tenemos un ejemplo. Dice: Giants Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando este aparato están demandando a la compañía según Newsday. Hughes no confirmó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prince 2RD podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos, los lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Para que se entienda un poco más qué es un desfibrilador, vamos a ver el siguiente video. En esta parte, pues aquí están los defectos en proporciones de 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17. Su corazón bombea sangre oxigenada por todo el cuerpo. Los impulsos eléctricos rítmicos dentro de su corazón hacen que sus paredes musculares se contraigan, asegurando que su corazón lata a un ritmo constante. Si ocurren problemas con el sistema eléctrico de su corazón, puede
desarrollar latidos del corazón anormales y potencialmente mortales, denominados arritmia. Es posible que su médico desee que se le inserte fibrilador cardioversor implantable, o ICD por sus siglas en inglés, para restaurar el ritmo normal del corazón y evitar una muerte súbita cardíaca. Durante el procedimiento, su médico deslizará un cable pequeño a través de una vena hasta que llegue a su ventrículo derecho. Los cables controlan el ritmo cardíaco de forma continua. Después de verificar que el cable esté en el lugar correcto y funcione apropiadamente, su médico unirá el cable al generador ICD. Luego, su médico insertará el dispositivo ICD por debajo de la piel de su pecho, debajo de la clavícula. El aparato ICD a baterías controla constantemente los latidos de su corazón mediante una computadora. Si se produce una arritmia mortal, el aparato ICD envía una descarga eléctrica a su corazón, reajustando los latidos de su corazón. El aparato ICD también puede ser programado para marcarle el ritmo al corazón y restaurar su ritmo natural. Bueno, se ha visto lo que es un desfibrilador. A continuación vamos a resolver este tipo de errores a través de la gráfica P. Para ello vamos a abrir el Minitab. Ya tenemos los datos en el Minitab. Aquí tenemos los lotes, el número de lotes y los efectos por lote. Vamos a ir a Stat, Control, por atributos. En este caso vamos a hacer un diagnóstico para ver qué tipo de gráfica ocuparemos. Vamos a ir al diagnóstico, Stat, Control Chart, Attributes Chart y diagnóstico. Bueno, aquí ya está por default porque ya estoy ingresado y vamos a darle OK. Este diagnóstico nos va a ayudar para saber qué tipo de gráfica usar, si la gráfica P o la gráfica P de Line. En este caso nos dice que debemos usar, que si usamos la gráfica P puede tener un elevado resultado de falsos supuestos. En este caso debemos considerar la gráfica de Lightning P. Entonces a través de este diagnóstico pues ya sabemos qué gráfica usar. Vamos a hacer OK. Entonces nos vamos a Start, Control Chart, Atributos y le damos en la gráfica Lightning P. En esta parte ingresamos los efectos. En esta el tamaño del lote. En este caso el tamaño del lote son de 10.000. Podemos seleccionar la columna o simplemente ponerle en esta parte 10.000. En opciones le vamos a dar en 10 y vamos a seleccionar todas. Y en esta parte, ¿qué se hace o qué nos quiere decir esta parte? Bueno, en esta parte nos va a graficar si un punto está fuera de las 3 desviaciones estándar. Si 9 puntos están al mismo lado de la línea central. En este caso, si 9 puntos están arriba de la línea central o en la parte de abajo. Si están consecutivos 9 puntos en una sola parte, si no están flotando, en este caso variando, quiere decir que hay un error. Y también si hay 6 puntos consecutivos crecientes o decrecientes y 14 puntos alternando. En este caso 14 puntos alternando consecutivamente, uno arriba, uno abajo, uno arriba y uno abajo consecutivos, también marcaría como un error. En este caso es algo anormal en este caso de frecuencias. Damos OK y OK.
Y esta es nuestra gráfica Linear. Los defectos. Aquí tenemos puntos, un punto que se está saliendo de control y nos marca en rojo porque está, en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos consecutivos arriba de la línea central. Y en esta parte son 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 9 puntos en la línea central por debajo. Son datos anormales en este caso, algo ocurrió ahí. Pero a grandes rasgos aquí lo que nos dice es que en el proceso se corrigió, en este caso, aquel detalle que estaba sufriendo o que estaba provocando los defectos en el desfibrilador. Eh, Esta parte quiere decir que estaban a punto de salirse del proceso, pero hubo una corrección y se mantuvo abajo. Han reducido el nivel de error en el proceso. ¿Qué pasó ahí? Pues algo modificaron en los procesos. Esto es con respecto a la gráfica Linear. Tenemos otro ejemplo. Dice, una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los efectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción pi de unidades defectuoso para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a ver los datos en unidad. Vamos al Minitab. En este caso los lotes son variados. Aquí tenemos 5000. En el segundo lote tenemos 5000. En el primer lote tenemos 10.000. En el tercer lote tenemos 15.000. Y en el quinto 10.000. En este caso es una variación o son varios lotes con diferentes cantidades. Para ello vamos a través de la gráfica del control chart, veremos el diagnóstico de la gráfica pi para averiguar qué tipo de gráfica usar para este tipo de datos. Vamos al diagnóstico. Pues en esta parte vamos a poner las piezas defectuosas, en este el tamaño del lote y le damos OK. A través de este diagnóstico veremos qué tipo de gráfica usar, si la gráfica P o la gráfica LP. Dice usar la gráfica P resulta en un elevado de falsos supuestos. En este caso, si usamos la gráfica P, nos puede dar un falso resultado. Para ello nos pide que consideremos usar la gráfica Linear. Entonces usaremos la gráfica Linear. Vamos a ir a Stat, Control Chart, Atributos Chart y gráfica Linear. En esta parte de variables ponemos los efectos y en esta parte tamaño del lote. Vamos a Test y seleccionamos los puntos que queremos graficar. OK y OK. Y aquí nos da una variación de todos los lotes a través del proceso. En este caso, pues nos grafica, ¿no? Tanto la variación por lotes y el supuesto hasta dónde tienen que llegar. En este caso, están rebasando lo que es el número de defectos. En este proceso nos damos cuenta que no se ha corregido porque tenemos bastantes puntos elevados, el cual está fuera del proceso. En este caso, los defectos no se han corregido. Aquí se tendrá que implementar algo en el proceso para que reduzca este tipo de proporción.
En la porción son de 34 defectos. Pasamos a la gráfica NP. La gráfica NP muestra el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar la gráfica NP para monitorear lo siguiente: número de vuelos que despegan tarde, número de ruedas de bicicleta que están desinfladas y el número de logotipos impresos que están manchados. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se puede evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica PIM, sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, Ions Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Es el mismo ejemplo anterior, pero esta vez con la gráfica NP. De individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según Users Today. Unit no confirmó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Spring UDR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos e implantables. Considere un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se representa el número de desfibriladores defectuosos. En el lote sucesivo de 10.000 construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determina el proceso está bajo control estadístico. Ok, ya tenemos los datos en el Minitab. Vamos a ir a Stat, Control Chart, Atributos Chart y Gráfica NP. Recordemos que esta gráfica NP grafica el número de defectos. En el tamaño, en las variables colocaremos los defectos y aquí colocaremos el tamaño de los lotes. Nos vamos a Option NP Chart y en este caso Test y vamos a seleccionar todos los puntos. Vamos OK. OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica NP por defectos. Aquí tenemos los subgrupos. ¿Qué nos quiere decir esta gráfica NP? Esta gráfica NP se grafica a través del número de productos. En este caso, el número que está en rojo. Lo grafica en rojo porque son el noveno dato consecutivo en la cual están en una sola posición. En este caso, pues no están alternando continuamente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 9 dato lo marcará en rojo debido a que están en la parte superior. En este caso, si alternara del 15 al 5, serían los datos tendrían una proporción normal. En este caso la proporción pues no es normal porque fluctúan en la parte de arriba y en la parte de abajo fluctúan nuevamente 9 datos. Por eso es que los marqué en esta parte en rojo. Quiere decir que no son normales ese tipo de fluctuaciones. El proceso aquí en esta parte
En la parte de arriba, del 10 al 15, están dentro del proceso, pero estos datos estaban a punto de pasar lo que era eh, lo que se considera normal. En este caso, estaban rebasando. Si rebasan lo que es esta línea roja, estaría fuera del proceso. En este caso, en el proceso se realizó algún ajuste porque los datos bajaron, bajó el número de defectos. Estando por debajo de la media, quiere decir que esos defectos han bajado. Veremos ahora la gráfica U. Una gráfica U es el número de defectos, también llamados no conformidades, por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, número de píxeles muertos por pies de pantalla LCD. Puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas o puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptable. Eh, Ejemplo de gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Utiliza una gráfica U para monitorear el número de promedio de píxeles muertos por pantalla. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites del control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo de 17 está fuera del control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número de inusualmente alto de píxeles muertos. En este caso, pues aquí vemos que el número 17 es el que está fuera de control. Estos son los subgrupos y en esta parte está la muestra. En esta parte, en el número 17 se ha salido de control. Utilice la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Laning es más adecuada para graficar un número de defectos por unidad en su muestra. Ejemplo de una prueba de diagnóstico con gráfica U. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas, utilizan el diagnóstico con una gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson, dispersión excesiva. En este caso, pues han ingresado los datos y les dice en el diagnóstico que el uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Consideran una gráfica U de Line. En este caso, el diagnóstico les sugiere que utilicen una gráfica de U de Line.
La elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos de una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utilice una gráfica U de Laine. La gráfica U de Laine es similar a la gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de efectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U de Laine puede ser útil en las siguientes situaciones. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U de Laine incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. El valor de sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Laine es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Aquí tenemos otro ejemplo de una gráfica de U. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento en el número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es eficaz. El personal rastrea el número de quejas cada semana. Todos los puntos están bajo control y la línea central es aproximadamente 0.004 puntos sigma z, es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Los límites de control en este caso se han incrementado para corregir la dispersión excesiva. Esto quiere decir que este tipo de datos están bajo proceso. Veremos el siguiente ejemplo. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que ha tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados, los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U de Laine U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. A través de Minitab, aquí ya tengo los datos. Vamos a ir a Start, Control Chart, Atributos y el diagnóstico. Vamos a primero ver el diagnóstico. Pues en esta parte ver el número de defectos y en esta parte el tamaño de lote. ¿Qué nos dice el diagnóstico? Usar una gráfica U puede tener una elevada un resultado elevadamente falso. En este caso no podemos considerar la gráfica U. En su caso nos pide que usemos la gráfica de Laine U para que esté más específico. Vamos a Start, Control Chart, Atributos Chart y Laine U. Seleccionamos aquí los defectos, tamaño de lote. Vamos a seleccionar en el test todos los puntos. OK. En esta gráfica de Laine U, pues aquí nos arroja lo que es el siguiente resultado. Como vemos en el subgrupo 21, tenemos un punto fuera de control. Este punto fuera de control se tendría que revisar para ver cómo es una
unidad son 20 piezas en este subgrupo y pues una unidad está quedando fuera. Se tiene que revisar si esa pieza todavía pasa el control de calidad o ya no. En este caso de que no pase el control de calidad, se tiene que revisar por qué salió ese defecto en ese subgrupo, que es en el que está afectando de manera lo que son el proceso de los rines en el subgrupo 21. Y pues, con esta gráfica nos podemos detectar en qué subgrupos están saliendo las fallas o el número de fallas elevadas. Vamos a revisar lo que es la gráfica C. Gráfica C. En general, la gráfica C se utiliza para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defecto, píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados o rayas o puntos borrosos. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizan una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. En este caso, en el subgrupo 17 igual nos sigue saliendo lo que es un defecto. En este caso, este defecto pues ya está fuera de control. Dice, una empresa que se dedica a la producción de rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas. Debido a que ha tenido algunos defectos con sus principales clientes, a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades de cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote. Determine si el proceso está bajo control estadístico. En este caso vamos a ver este video para entender cómo es el proceso de la fabricación de rines. Vamos a Minitab para ver los defectos.
Vamos a ir a Start, Control Chart, Attributes Chart y en C. Aquí pues le vamos a colocar lo que es defectos por unidad, Chart, Text y vamos a seleccionar todos los puntos. Damos que sí, ok. Y aquí tenemos nuestra gráfica. En este caso, en esta gráfica, pues estamos detectando los defectos por unidad. En este caso, una unidad puede tener 1, 2, 3 defectos y pueden estar dentro del proceso. Pero se está monitoreando la cantidad de defectos que puede tener, en este caso, por unidad. Como vemos, no hay ni un punto rojo. Quiere decir que el proceso está estable. Si aquí nos sale un punto rojo, pues quiere decir que ya esa unidad está alcanzando el límite, no pasa por el control de calidad. Pero como vemos, no hay ni un punto rojo, todos están sobre la raya. Hay que revisar, sí hay que revisar lo que es este proceso, porque pues ya tenemos puntos que están saliendo fuera de control en la parte de abajo, pero en la parte de arriba lo que quiere decir que el proceso se está manteniendo. Para eso nos sirve lo que es esta gráfica de control C para revisar los defectos por unidad. Ojo, estos son defectos por unidad. Como les comenté hace un momento, una unidad puede tener un defecto, dos defectos hasta tres defectos. De mi parte es todo. Gracias.